Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Esto que hicimos ahora iba a ser una pequeña parte de nuestro streaming de los jueves en la sección ya conocida por algunos que son las historias de horror del libre mercado. Pero los datos se fueron sumando, la cuestión se fue complicando, la investigación se volvió muy interesante y al final pues decidimos hacer un video temático que de todos modos es una de las historias de horror del libre mercado. Su cuerpo, ese que usted usa para vernos y seguramente para muchas otras cosas más divertidas, tiene un valor económico. Al menos en los Estados Unidos, según distintas valoraciones pueden ser entre $5,000 y $4,5 millones, en función de una serie de variables como la calidad del producto, su frescura y la cara dura del vendedor. Los precios dependen también de que el cuerpo se separe en sus componentes comercializables, ¿se entiende? Es como en esos talleres donde se llevan autos robados de gran lujo y se desensamblan para vender sus piezas en un mercado más o menos oscuro, de segunda mano o en países lejanos. Porque cuando se habla de trasplantes de órganos, usted seguramente pensará de inmediato en corazones, riñones, hígados, pulmones y cuando mucho en córneas. Pero eso es infravalorar todos los demás elementos comercializables de ese cuerpo al que tanto cariño le tiene, quizás injustificadamente. Pero bueno, esa es otra historia. Sangre, arterias, tendones, huesos, músculos, cartílagos, secciones de esófago, intestinos, estómago, en fin, toda la panoplia de pedacería orgánica diversa y compleja que lo compone usted o a mí puede ser utilizada en trasplantes o procedimientos quirúrgicos varios o en instituciones de investigación médica que demandan todo tipo de tejidos humanos para sus estudios que finalmente pueden salvarle la vida a millones de personas y lo han hecho. Y todo eso es negocio. Pero muy probablemente no es un negocio como usted se lo imagina. Seguramente usted ha escuchado historias de horror sobre personas a las que supuestamente les roban riñones y luego las dejan por allí, generalmente en una bañera con hielo, para ir a traficar con el órgano vendiéndoselo a millonarios con insuficiencia renal. En 1000 formas distintas y en todo tipo de variaciones, esta historia ha sido parte de la mitología negra de Internet durante décadas. Estas historias, claro, irían contra el principio legal más o menos generalizado de que los órganos humanos no se pueden vender ni comprar, sino que los trasplantes deben ser voluntarios y se llevan a cabo siguiendo listas, clasificaciones, ordenaciones y protocolos esencialmente dispuestos por los médicos, que aunque no sean perfectos, son bastante preferibles a una mafia que te saca un riñón en un callejón oscuro a medianoche. Al paso de los años, estas historias se han ido diluyendo un poco básicamente porque son falsas. Los riñones humanos no son intercambiables como sillines de bicicleta, de modo que alguien le roba uno a usted y se lo enchufa a otro ciudadano cualquiera y la cosa funciona sin más. Es más, si usted hace eso, lo más probable es que en unos días su cliente, que seguramente ha pagado un montón de billetes por su riñón nuevo, empiece a sufrir algunas incomodidades: fiebre, dolores, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, dolores diversos, fatiga, inflamaciones, altísima tensión arterial y finalmente la muerte. ¿Por qué? Por la misma razón por la que no le pueden poner a usted una transfusión de sangre de un tipo distinto al suyo. Lo pueden matar. Para que un órgano cualquiera pueda trasplantarse a otra persona, es necesario primero hacer un estudio de histocompatibilidad, compatibilidad de células, tanto del donante como del receptor del órgano. Esto quiere decir que se estudian los antígenos leucocitarios humanos, que son unas proteínas que están en la superficie de casi todas las células del cuerpo humano y están en cantidades altísimas en la superficie de los leucocitos o glóbulos blancos, que son parte fundamental de nuestro sistema inmune. Lo que hacen estos antígenos básicamente es permitirle al cuerpo humano diferenciar entre yo y no yo. Decir, hey, yo soy parte del equipo. Si las células o glóbulos blancos T encuentran antígenos de yo en una célula, no la atacan. Si la célula tiene antígenos que se identifican como no yo, la atacan. A la célula y al riñón completo.
Y todo esto sin contar con que las instalaciones quirúrgicas necesarias para extraer un riñón, mantenerlo en buen estado durante 48 horas, que es su máximo tiempo de vida fuera de un cuerpo humano, con líquidos especiales y neveras que los mantengan a 4 grados centígrados, no son compatibles con la idea de sacarle un riñón a alguien afuera de la disco a las 4 de la mañana en una furgoneta llena de mafiosos con cuchillos. Así que el robo de órganos de la típica historia de quien despierta en su bañera con hielo y una nota diciéndole que llame a emergencias no es más que una historia moderna de terror. Pero se compran y venden órganos. Sí, se puede hacer esto de otras formas y se hace. Sobre todo ofreciéndole dinero a gente muy pobre para que finja ser pariente de un receptor y que acepte someterse a todas las pruebas de histocompatibilidad y a la cirugía de trasplante en un hospital común y corriente, al que se engaña con documentación falsa para dar la impresión de una donación altruista del órgano. Pero es enteramente otro mundo. Sin embargo, el mito ha sido mantenido por el sensacionalismo que perpetúa creencias como esta. Una de las promotoras más desvergonzadas de estas y otras ideas peligrosas es una pseudoperiodista francesa llamada Marie-Monique Robin, a la que usted probablemente conoce por un documental sesgadísimo llamado El Mundo Según Monsanto, pero que originalmente saltó a la fama vendiendo otro falso documental sobre supuestos robos de córneas en América Latina, sobre todo a niños. Concretamente, el documental trató el caso de un niño colombiano al que supuestamente le habían extirpado las córneas para venderlas y con el que ella se estuvo paseando y cobrando, hasta que médicos expertos vieron al niño y dijeron que tenía intactas las córneas y lo que padecía era una infección ocular. Marie-Monique declaró que era víctima de un complot organizado por la CIA, cosa que siempre hay muchas personas dispuestas a creer por descabellado que sea el caso, y procedió a seguir recibiendo premios y elevadas sumas de dinero por su falsa pieza de periodismo. Esto la animó a seguir produciendo pseudo documentales dudosísimos, sensacionalistas y conspiranoicos, pero enormemente rentables. Y nada de esto tiene que ver con que usted tenga un valor de mercado en los Estados Unidos de, digamos, $500,000, suma que probablemente no ha visto en su vida ni sumando todo el dinero que ha ganado. Y si la ha visto, enhorabuena. Esta historia de horror del libre mercado comienza cuando los legisladores estadounidenses se preocuparon por redactar un instrumento, la Ley Nacional de Trasplantes de Órganos, que hizo ilegal el tráfico de órganos vitales allá por 1984. Esto ocurría apenas 30 años después del primer trasplante exitoso de órganos, de riñón precisamente, que se llevó a cabo en 1954 entre dos gemelos idénticos, lo que eludía el problema del rechazo de órganos. Apenas habían pasado además 16 años desde el primer trasplante exitoso de corazón y solo un año antes se había lanzado la ciclosporina, el primero de muchos medicamentos que combaten el rechazo de órganos suprimiendo la acción del sistema inmune humano, algo que es hasta hoy el método principal para mantener con vida a los receptores de órganos trasplantados, impidiendo el rechazo. Pero si usted ha estado atento habrá escuchado que se hizo ilegal el tráfico de órganos para trasplantes. Esto deja muchos agujeros. Verá usted, la ley redactada por el Congreso de Estados Unidos fue un poco apresurada, pues fue la reacción a un proyecto de este señor, que parece buena persona, y no lo era, el Dr. H. Barry Jacobs, que en 1983 formó una organización llamada Intercambio de Riñones Internacional con el maravilloso plan de comprar y comercializar riñones, sobre todo procedentes de personas pobres en países pobres que los venderían baratos y él podría venderlos caros en Estados Unidos y llenarse de billetes. En entrevista con el New York Times, Don Barry usó como argumento la falta de donantes que había ante la gran cantidad de personas que necesitaban riñones donados y sobrevivían en máquinas de diálisis en Estados Unidos. Y mientras la comunidad médica reaccionó señalando al médico como alguien poco ético y a su proyecto como francamente inaceptable desde el punto de vista humano, se descubrió que lo que proponía Don Barry era totalmente legal. El senador Edward Kennedy, hermano menor del asesinado presidente John F. Kennedy, se apresuró a instalar un grupo de estudio destinado a formar un sistema nacional para la obtención de órganos para el trasplante, y el diputado Edward Gore presentó un proyecto de ley para esto que en su título tercero prohíbe comprar, recibir o transferir de otro modo cualquier órgano humano a cambio de una contraprestación económica para su uso en trasplantes humanos. La redacción dejaba un montón de preguntas sin responder. ¿Qué es un órgano? ¿La sangre es un órgano? Algunos médicos dicen que sí. ¿Un fémur es un órgano?
La ley no es clara al respecto porque entre los legisladores en aquel momento al parecer no había un solo médico científico, cosa nada sorprendente porque no suelen estar en los cuerpos legislativos. ¿Pero qué es un trasplante? ¿Es lo mismo que un injerto o no es lo mismo que un injerto? Y si los órganos y tejidos no se usan para trasplantarlos, sino para hacer investigaciones o para educar a alumnos de medicina, ¿entonces sí se pueden vender? Habiendo personajes con la visión empresarial de Barry Jacobs, la respuesta ya se la puede imaginar usted. Por supuesto que sí. El primer punto en una sociedad capitalista es determinar quién es el propietario de la mercancía que se va a comercializar, en este caso un cuerpo humano fallecido. Hasta el momento de su muerte, la persona puede disponer de su cuerpo mediante testamentos vitales y otro tipo de instrumentos que buscan garantizar que se cumpla su voluntad. Pero una vez fallecida en los Estados Unidos al menos, su cuerpo pasa a ser semipropiedad de sus familiares, si los hay, y ellos pueden decidir qué se hace con el cuerpo, cómo enterrarlo, incinerarlo o donar algunos tejidos, pero no puede venderlo ni hacer lo que se le ocurra con él. Por eso se llama semipropiedad. La palabra semipropiedad debe ser aterradora para los defensores del mercado totalmente libre. El truco básico para poder comprar o vender tejidos de alguna manera es obtener donaciones de tejidos de parte de las personas cuando están vivas o de sus familias cuando ya han muerto. Porque para esto no hay en Estados Unidos un sistema nacional estatal que maneje las donaciones como sí lo hay para órganos como los riñones. Así que un negociante, empresario, emprendedor, innovador, creyente en la mano invisible del mercado, que hemos hecho visible aquí para que usted la pueda apreciar, recibe la donación y procede a cosechar el tejido, es decir, manda médicos que trabajan para él a que extraigan los tejidos donados del cuerpo en cuestión o directamente a recoger todo el cuerpo de quienes deciden donar sus restos a la ciencia sin pensar que van a donárselo al comercio. Luego se dedica a preservar el tejido cuerpo, a procesarlo, a empaquetarlo y a distribuirlo a hospitales, centros de investigación, universidades y otras organizaciones que los requieran o a cualquier persona que se los quiera comprar, siempre y cuando les pueda pasar la factura. Pero no está vendiendo órganos. No. Eso está muy mal visto y es ilegal. No es venta. Son bancos de tejidos que solo están cobrando por sus servicios de cosecha, preservación, procesamiento y distribución, no por el recambio humano en cuestión. No. Son bancos. Solo te cobran su comisión, pues. Nada más. Y si suena trampa, es porque es trampa. Es un truco para obtener tejidos baratos y venderlos caros. Veamos primero qué tan caro ha sido un cuerpo humano históricamente. Hagamos un viaje en el tiempo y supongamos que vivimos en el siglo XVII, XVIII o XIX y queremos averiguar más sobre el cuerpo humano que lo que está en los libros porque evidentemente ya ha quedado claro que son incompletos. O bien queremos enseñarles a nuestros alumnos de medicina elementos de anatomía o técnicas quirúrgicas. Parte de esto se puede hacer con animales, pero ya sabemos que así fue como Galeno metió la pata y mantuvo atrasado el conocimiento médico durante bastante más de 1000 años, pues sus ideas sobre la anatomía humana las obtuvo disecando monos de Gibraltar. Así que usted necesita, tarde o temprano, cuerpos humanos, de preferencia, y siento mucho decirlo tan directamente, frescos. Piense que la refrigeración apenas apareció comercialmente a principios del siglo XIX. Pues no se preocupe, tiene usted a su alcance a los ladrones de cuerpos o resurreccionistas que están dispuestos a entrar a los cementerios de noche, desenterrar a personas fallecidas más o menos recientemente y suministrarle a usted sus cuerpos para el avance de la ciencia y la educación médica, lo que suena enormemente altruista. Para eso, para darle vida a una criatura fabricada con partes de varios cuerpos, como hizo el doctor Victor von Frankenstein en la inmortal novela de Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Eso creo que todavía no puede hacerse, pero habrá quien quiera intentarlo. En todo caso, los resurreccionistas podían ganar el equivalente de entre 200 y 900 euros por cuerpo en un cálculo que hicimos con los datos disponibles, o para ponerlo en moneda de fines del siglo XVIII en el Reino Unido, 2 guineas y 1 corona, en una época en que un obrero textil bien pagado ganaba 1 guinea a la semana. Pero también podían ganarse una paliza o un linchamiento por parte del populacho que no veía con buenos ojos su labor altruista, y cuando los sorprendía
aprendía, procedía a organizar lo que se conoció como motines de la resurrección, algo que suena tan mal como era en realidad y que a veces se aplicaba de paso a los médicos que compraban los cuerpos. Seguramente usted ha oído el comentario agudo que cuestiona para qué sirven las bardas de los cementerios si los que están afuera no quieren entrar y los que están dentro no pueden salir. Es que antes los cementerios no tenían bardas. Pero a fines del siglo XIX en el Reino Unido aparecieron los cementerios bardados y con guardias armados. Y aparecieron también las tumbas con cosas así. Se llaman mort safes o jaulas destinadas a desalentar a los ladrones de cuerpos. Luego se encontró una solución mejor, un tanto extraña. Se legisló la donación y uso de cuerpos para la medicina, acabando con el inquietante oficio de ladrón de cadáveres, por lo menos de manera masiva. Pero el oficio resurgiría en la década de 1990 en Estados Unidos con una nueva lista de precios y un nombre menos inquietante, aunque con acciones que resultan igual de repugnantes que las de sus antecesores. Los que decíamos se llaman bancos de tejidos no para trasplante, que ofrecen la venta y alquiler de partes humanas con envíos a todo el mundo sin problemas, sin ningún problema, movidos única y exclusivamente por la mano invisible del mercado. Así, en 2017, por ejemplo, un corredor de cuerpos llamado engañosamente Restore Life USA, literalmente Restaure la Vida Estados Unidos, y que tiene exención fiscal como organización sin fines de lucro, le vendió a un reportero de Reuters 2 cabezas y una columna vertebral, cada una de estas partes por $300. $900 sin hacer preguntas. Ni siquiera vieron a quién se lo vendían. El reportero después pudo armar el acertijo del origen de la columna vertebral. Había sido de un chico de 24 años con graves problemas de salud que era parte de una familia tan pobre que no podía pagar su entierro o cremación. El entierro más barato en Estados Unidos cuesta unos $3,500 y la cremación más económica unos $900. Así que los padres se vieron obligados a donar el cuerpo sin saber que sería disecado para obtener partes útiles porque les ofrecieron que el resto se cremaría gratuitamente. Un mes después, la columna vertebral de este chico llegaba a Reuters, donde, por cierto, hay que aclarar, se hizo cargo una médica de la Universidad de Minnesota. Y volvemos a la propuesta de comprar cuerpos a los pobres. En muchas funerarias de los Estados Unidos pueden encontrar folletos que le ofrecen hacerse cargo de los gastos de funeral y entierro a cambio de la donación del cuerpo o de partes del mismo. No es comprar un cuerpo, no. Eso es ilegal, ya lo sabemos. Pero es comprar un cuerpo. Es ofrecer, solventar con dinero un gasto que la familia no puede permitirse a cambio de algunas de las piezas más valiosas de su ser querido. Hemos encontrado varias listas de precios, ninguna demasiado fiable y ninguna con una fuente clara, pero creo que nos pueden dar una idea de cómo puede ponérsele una etiqueta de precio a cada una de las partes de nuestro querido y bastante útil cuerpo. Ahora quizás usted conoce mejor lo que realmente vale una persona. Esto nuevamente si usted fallece en los Estados Unidos y dona su cuerpo a la ciencia, que es decir, donarlo a una empresa de tejidos sin prácticamente ninguna reglamentación legal sobre sus actividades, obtención de sus materiales y trazabilidad de a dónde se venden y de dónde vinieron. Porque el libre mercado, ya lo sabe usted, regulado por la mano invisible que se ve tan claramente. Es evidente que en todos los países se tiene la necesidad de tejidos humanos para trasplantes y para otros muchos fines. Pero lo razonable es que esta actividad esté debidamente regulada y supervisada en cuanto a la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución, aplicación e investigación clínica, que es como lo pone
cuidadosamente la ley española que regula esto y que incluye cosas tan delirantes a ojos de los estadounidenses como que si uno instala una empresa así, debe registrarla, debe cumplir con estrictos criterios de calidad, de protección de datos, de trazabilidad para seguir la cadena de custodia de cada pieza de material humano obtenida desde el momento de la donación y la cosecha hasta que se injerta en una persona o se utiliza en investigación y luego se destruye. La empresa además debe verse sometida a inspecciones y seguir un código sanitario sumamente estricto. Y quienes desean obtener dichos tejidos para trasplantes o investigación deben a su vez obtener una autorización para ello. Vamos, que nada de venderle columnas vertebrales y cabezas a un periodista de Reuters. La donación y la publicidad que se haga para invitar a la gente a que done sus tejidos o su cuerpo está también cuidadosamente reglamentada, tratando de evitar, entre otras cosas, el libre mercado. Y el cobro de los servicios que preste una de estas empresas también está vigilado para que no se convierta en compra y venta de tejidos. Y cada tejido se identifica además con un código de acuerdo a un sistema que desde 2004 exige que los Estados miembros de la Unión Europea garanticen la trazabilidad de las células y los tejidos humanos. Esto algunos que quisieran comprarlo y venderlo a usted lo llaman un infierno burocrático, pero en realidad impide que se presione a la gente para donar sus tejidos a cambio de un entierro o cremación gratuitos, que se trafique con tejidos y que nuestra cabeza, a la que razonablemente le tenemos cierto aprecio, termine en una caja entregada a la oficina de un reportero de Reuters, probablemente en condiciones que no son las mejores para la apreciación estética de nuestros rasgos faciales. Pero el asunto puede ser peor. A fines de 2005 se realizó la exhumación de una mujer en un cementerio de Nueva York y, para horror de los oficiales de policía presentes, sus piernas ya esqueletizadas no tenían huesos, sino trozos de tubería de PVC que se habían utilizado para fingir la rigidez de los miembros. La investigación que siguió demostró que durante largos años, Biomedical Tissue Services, Servicios de Tejidos Biomédicos, empresa de comercialización de tejidos humanos, había estado trabajando conjuntamente con varias empresas funerarias para que éstas cosecharan para ellos tejidos de los cuerpos que se les encomendaban sin tener que pedirle permiso a nadie ni cosas así, porque libre mercado. Y esto no se hizo 5, 10 o 20 o 100 veces, no. Se identificó a más de 1,000 cuerpos que habían sido depredados en un negocio millonario encabezado por el dueño de la empresa, el exdentista Michael Mastromarino, que además falsificaba los registros de los involuntarios donantes para ocultar cualquier enfermedad, como el cáncer, que hacen inviable una donación para trasplantes de ningún tipo, incluso de huesos o tendones. Cada cuerpo de los depredados podría suministrar tejidos para unos 50 receptores, un total de 50,000 injertos, todos potencialmente mortales. Y en algunos casos, por supuesto, se pudo determinar que algunas personas murieron por recibir tejidos que les provocaron graves infecciones. Se cerraron las funerarias, se cerró la empresa de tejidos, el jefe de la operación, Mastromarino, fue condenado a 58 años de prisión en 2008 y murió allí en 2014, y otras 6 personas fueron condenadas. Pero las otras empresas, los hospitales, instituciones y demás que compraron, usaron e injertaron los tejidos robados por la operación de Mastromarino, quedaron totalmente impunes. Es muy probable que haya otros casos similares. El mayor exportador de esqueletos del mundo es la India, donde por supuesto es ilegal exportar restos humanos, pero se organizan a través de distintos países y demás. Además de usarse para estudios de anatomía, por cierto, estos esqueletos también son adquiridos por templos de tantra hindú y tantra budista, la llamada escuela vajrayana del Tíbet, que usan fémures en sus rituales, y sus cráneos, llamados kapala, son empleados como copas en su meditación tántrica. Tejidos vivientes como la sangre, el esperma y los óvulos son también sujeto de comercio continuamente, especialmente en los Estados Unidos, donde todos ellos se pueden comprar y vender libremente. Y es que un cuerpo humano, decíamos, se puede utilizar casi íntegramente, sobre todo si los tejidos se cosechan inmediatamente después de la muerte. Por ejemplo, piel para injertos a personas con quemaduras o lesiones graves, cabello para fabricar pelucas naturales, orejas para gente que ha sido lesionada, ligamentos que sustituyen otros destrozados.
trozos de intestino o esófago para pacientes a los que se les extirpan por diversos problemas, válvulas cardíacas, arterias y venas, córneas. Y si el cuerpo está completo pero no en muy buenas condiciones, algún ejército lo puede utilizar para ver los efectos de choques, explosiones, disparos, etc., básicamente como maniquís de prueba. Sí, se ha hecho. Y todo esto sin contar con el delicado problema del consentimiento, no solo de los tejidos obtenidos después de la muerte. Una de las líneas de células más utilizadas en la investigación biomédica desde hace más de medio siglo, debido a su enorme capacidad de reproducirse, se llama HeLa, nombre proveniente de Henrietta Lacks. Esta mujer se sometió a una operación de cáncer de cuello uterino, donde se le extrajo un tumor maligno en el Hospital Johns Hopkins, que por entonces, 1951, era el único que trataba a negros pobres en los Estados Unidos. Como era perfectamente costumbre en una época en la que no existían las leyes de consentimiento, el cirujano envió la respectiva muestra de células cancerosas de Lacks a un investigador, George Gray, que se dedicaba precisamente al estudio del cáncer. Gray descubrió asombrado que, mientras las células que solía recibir morían al poco tiempo, las del cáncer de Henrietta Lacks se multiplicaban y prosperaban duplicándose cada 24 horas, y lo siguen haciendo hasta hoy. Eran las primeras células humanas que se podían multiplicar y compartirse en investigaciones médicas, por ejemplo, para comparar el efecto de algo sobre dos líneas de células idénticas. Pese a los esfuerzos médicos, Henrietta Lacks murió a fines de 1951. El laboratorio y la Universidad Johns Hopkins y el Hospital Johns Hopkins no han comercializado nunca las células, sino que las ofrecen gratuitamente para la investigación en cosas como toxinas, drogas, hormonas, virus, cáncer y otros muchos. Las células HeLa, por ejemplo, jugaron un importantísimo papel en el desarrollo de las vacunas de la poliomielitis y de la COVID-19. Y el Hospital Johns Hopkins continuamente celebra el legado involuntario de Henrietta Lacks, cuyo nombre se dará, por cierto, a un nuevo edificio de la universidad. Sin embargo, los parientes de Henrietta Lacks y algunos activistas protestan porque no se contó con la autorización o consentimiento de la mujer para el uso de su tejido canceroso, consentimiento que por entonces no se pedía a nadie, ni era requisito alguno, fueras rico o pobre, negro o blanco. De hecho, los consejos de bioética en la década de los 90 ya tenían el consenso de que quien consentía a un tratamiento así estaba abandonando su tejido y los derechos que tuviera sobre él. Sin embargo, la familia ha pedido una compensación económica y algunos activistas pretenden directamente que se destruyan todas las líneas de células HeLa y los beneficios que podrían dar a largo plazo. Aunque esto es absurdo, el asunto sí incide en otros casos menos claros de consentimiento y en un infierno legal que no tocaremos porque no queremos quemarnos hoy. ¿Quién es el dueño de su cuerpo? Me imagino que usted dirá, y con buena razón, que es usted mismo, que usted es su propietario y puede hacer con él lo que quiera. Y en general, lo razonable es estar de acuerdo con usted. Pero siempre es conveniente tener algunas salvaguardas cuando usted pretende hacer algo drástico con su cuerpo, como suicidarse, hacerse cirugías radicales no médicamente necesarias o cortarse partes del cuerpo, una afección conocida como trastorno de la integridad del cuerpo, donde la gente quiere amputarse miembros para sentirse mejor. Y es razonable que la sociedad intervenga protegiéndole, por ejemplo, para darle tratamiento si sus impulsos suicidas no son producto de una aproximación razonable. Razonable sería, por ejemplo, una enfermedad terminal y dolorosa, sino producto de una depresión o cualquier otro trastorno tratable y superable. Esto, por supuesto, no impide que algunos se hagan tatuajes de los que muy probablemente se arrepentirán durante mucho, mucho tiempo. Pero es la idea. Usted es el dueño de su casa, pero si quiere quemarla, es conveniente que se revise si no lo está haciendo en un impulso del que luego pueda arrepentirse. Porque el ser humano es, entre otras cosas, el animal que se arrepiente. Y a veces el animal que se arrepiente mucho, mucho, mucho. Además, el consentimiento informado es enormemente difícil para personas que no tienen un conocimiento previo de la medicina y sus procesos. Un caso doloroso fue el del reconocido cantante folclórico mexicano Vicente Fernández, el rey de la canción ranchera, quien rechazó que le hicieran un trasplante de hígado ante el temor de que el donante fuera homosexual o drogadicto. Primero, don Vicente no sabía que a un drogadicto no se le permite ser donante, y segundo, no sabía que la homosexualidad no iba a afectarle, si fuera el caso, para su identificación como hombre, ni siquiera como sólido macho mexicano. Uno no puede consentir aquello que no entiende por más que se le explique.
Pero tenemos que conformarnos hoy con las firmas en los documentos de consentimiento informado para donación de cuerpos y de órganos que obtienen los hospitales para cualquier tratamiento por inocuo que sea. ¿De quién es el cuerpo de alguien que ha fallecido? ¿Quién puede beneficiarse de él? ¿Quién debe tomar decisiones y cómo se regulan esas decisiones? Es cierto que las legislaciones en algunos países o regiones ya tienen preceptos legales, como en el Reino Unido, donde no existe la propiedad sobre un cuerpo muerto, solo la posibilidad de decidir sobre cómo disponer de él, salvo si es un riesgo de salud, digamos por una infección o por radiactividad, como ocurrió con algunas víctimas de Chernobyl, en cuyo caso la decisión la toma el Estado. Lo que parece muy claro es que convertir al cuerpo y a sus tejidos en una mera mercancía tiene peligros enormes para la dignidad humana. Tanto como esperar que todo resto humano sea tratado como si estuviera vivo, que es la lógica detrás de mantener intocado cualquier cementerio del pasado, así sea miles de años atrás. Y antes de que usted me diga que los liberales no son así, que no quieren el libre mercado, que los estamos caricaturizando con el chiste este de la mano invisible del mercado, pongo a su consideración a Javier Milei, miembro destacado del club de personas que usan peinados ridículos para que no nos demos cuenta de lo que están diciendo y que caracterizan a gente tan racional y comprometida como Donald Trump o Boris Johnson, y que algunos piensan que será el próximo presidente de Argentina. Este personaje, que se llama a sí mismo liberal, aunque otros lo llamaríamos quizás de otra forma, y que defiende que la venta de órganos debe ser libre como el viento, que es un mercado más, y por cierto, cuando lo dijo cuestionó por qué todo tiene que estar regulado por el Estado. A ver, mira, Javier, primero que nada, no todo tiene que estar regulado por el Estado, aunque tu peinado, si me preguntan a mí, debería estar clasificado como solo para adultos a fin de evitarles trastornos de comportamiento y emocionales a los pequeños que pudieran verte. Pero en este caso, el manejo de los órganos y los tejidos está regulado para evitar abusos. Tú dices que nadie debe decirte qué hacer con tu cuerpo si quieres venderlo y si encuentras algún desgraciado que te lo quiera comprar, pero no deja ser raro que al mismo tiempo defiendas que tú le puedes decir a una mujer qué hacer con su cuerpo prohibiéndole abortar, porque tú sabes, liberales, muy liberales, pero católicos, muy católicos. Que ya sé que los abusos les gustan a los liberales más que un trozo de cocino recubierto de chocolate, pero algunas personas seguimos considerando que igual no son buenos y que promover las injusticias no es precisamente mejorar la sociedad en la que vivimos. En palabras de la Asamblea Mundial de la Salud, en 2010, la donación voluntaria y no remunerada de órganos, células y tejidos de donantes fallecidos o vivos contribuye a prevenir el daño que causa la búsqueda de beneficios económicos o la obtención de ventajas comparables en transacciones con partes del cuerpo humano, incluido el tráfico de órganos humanos y el turismo de trasplantes. Lo dijimos al principio, así se explota de una nueva manera a los pobres. Un donante falso de la India o Pakistán puede recibir $1,000 o $2,000 por dejarse extraer un riñón fingiendo ser un donante altruista, pero el intermediario puede obtener hasta $150,000 de un paciente que desea entrar en este tipo de mercado simple a ojos de personajes con los valores comerciales muy a la alta y los valores humanos muy, muy a la baja. Que los que pueden les compren partes a los pobres o a los hijos de los pobres será muy de mercado para Milei y su banda, pero no deja de ser un tanto demasiado cercano a la esclavitud. Que también era un mercado más, claro que sí, y es que cualquier día veremos a estos liberales, pero del Cuarto Reich, defendiendo el derecho a venderse como esclavo. Las regulaciones existentes en Estados Unidos, que ya les parecen mucho a muchos, aunque no afecten al libre mercado y a la libre empresa, son suficientes, nos dicen, para que la decisión la tome cada quien. Que si es pobre, pues será porque quiere, o eso es lo que nos dice el dogma liberal, y si decide donar su cuerpo para ahorrarle gastos a su familia, pues aplausos por ser tan considerado y desprendido. La contradicción más clara entre este delirio libremercadista claramente favorecedor del más poderoso y más rico, o sea, serás invisible pero ciega no eres, la encontramos precisamente en estos días cuando los donantes voluntarios que realmente quieren darle un riñón o parte de su hígado a otra persona
tienen que pagar una cantidad extraordinaria de dinero en viajes, hoteles, análisis para determinar la histocompatibilidad del órgano, además de perder el salario durante los días que dure el proceso, porque las empresas en las que trabajan no se los van a pagar, por supuesto. Contando con que el receptor tenga un seguro médico costosísimo que le cubra tanto su propio trasplante como la cirugía para extraer el órgano o tejido y darle tratamiento posoperatorio al donante para que su generosidad no termine en funeral, los gastos siguen siendo altísimos. Apenas en enero de 2023, el gobierno de Nueva York ha aprobado una ley para reembolsarle sus gastos, que ascienden a miles y miles de dólares a los donantes, lo cual de paso, esperan ellos, animará a muchos que están dispuestos a donar tejidos, pero no pueden permitírselo. Historias de horror del libre mercado que, para asombro de los estadounidenses, no se dan en los países que tienen una sanidad pública y universal y unas regulaciones que pongan la dignidad humana y la justicia por encima de los valores del mercado, que están muy bien para comprarse ropa deportiva, pero están menos bien para pagarse el derecho a no morir o a ser respetado después de la muerte. Y no cree usted tampoco que este reembolso proviene de un sentido de gran justicia social de los responsables de Nueva York, sino que se hizo al ver que les conviene más que mantener a una persona en un régimen de diálisis pagado a los hospitales privados por el seguro federal que es Medicare. Así que piense usted si el valor económico de su apreciado cuerpo, por maltratado que esté, justificaría que un personaje como Javier Milei o como Barry Jacobs o Michael Mastromarino lo vean más que como persona, como un producto al que pueden sacarle rentabilidad sobre las lágrimas de sus seres queridos. La decisión parece clara y por tanto es importante trabajar para que los nuevos movimientos presuntamente liberales no nos arranquen también la dignidad después de morir. ¿No cree usted?